vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Cuando lleguemos al tema 5, 6 y 7 te vas a dar cuenta por qué es raro encontrar, no solamente en la iglesia adventista, en muchas iglesias que se habla acerca de este tema. El tema 3 del día de hoy vamos a hablar acerca de Roma nunca cambia. El tema de los jesuitas, hablando precisamente de que las iglesias protestantes están cambiando y van a seguir cambiando, pero Roma no va a cambiar jamás. Les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Dios, este es el tercer tema en la serie de los jesuitas. Como lo llamó la hermana Elena G. de Guay, el campeón del papado. El arma maestra del papado para destruir la obra que tú levantaste a través de la Reforma. Levantaste hombres que dieron su vida por esta verdad que encontraron en tu palabra. Cuando esa palabra tumbó por el suelo todas las tradiciones que la iglesia en apostasía había introducido en su seno. Pero cuando diste el martillo de la verdad a los reformadores, rompieron y pusieron por el suelo las tradiciones de los hombres. Y muchos pagaron con su vida el haber declarado la verdad. Pero hoy, Señor, queremos estudiar acerca de esta orden satánica que fue engendrada en la misma mente de Satanás, que no está extinta, que no ha muerto, que sigue trabajando de una manera tan incansable, porque su propósito es destruir todo rasgo de la verdad que tú has levantado a través de tu iglesia. Pero dice tu palabra que tu iglesia es el apoyo y columna de la verdad. Y que, querido Padre, tu palabra nos dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y tu palabra también dice que es Cristo el que nos da la libertad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El objetivo del diablo a través de los jesuitas, Señor, es quitar la mente del hombre sobre Cristo y su palabra y poner la mente del hombre y su voluntad y obediencia en el hombre y las tradiciones que Él inventa. Líbranos de las tradiciones, líbranos de la palabra del hombre. Maldito el que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Danos tu Espíritu Santo y ayúdanos a tener solo nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Ven con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecería si alguien tiene por ahí una botellita de agua. Gracias. Repasando un poquito lo que hemos visto desde el tema número 1. Desde el tema número 1 que hablamos acerca de los propósitos de Roma para destruir los procesos del protestantismo en la Reforma, con los reformadores de Martín Lutero y los demás que se mencionan en el conflicto de los siglos. Por cierto, queridos hermanos, la gran mayoría de lo que estoy presentando aquí tú lo puedes leer en el conflicto de los siglos. Simplemente yo te estoy leyendo lo que tú puedes leer en el conflicto de los siglos. De ahí lo puedes sacar la gran mayoría de información que yo estoy dando. De ahí lo saqué. Conflicto de los siglos. Simplemente lo estoy corroborando con algunas otras citas de la historia, comentario bíblico adventista, etcétera, etcétera. Pero todo este material tú lo tienes en conflicto de los siglos. Nada más lo estoy acomodando de una manera que la hermana Guay presenta cómo el diablo ha engañado al mundo a través de esta iglesia apóstata y de su campeón, los jesuitas. Capítulo 12, conflicto de los siglos. La hermana Guay dice acerca de los jesuitas que cuando pasa la reforma protestante, Roma no se iba a dejar. Reunió sus fuerzas una vez más para acabar con los protestantes y sus reformas. Nace la orden de los jesuitas. Iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de los campeones del papado. Vimos en la mañana que la enciclopedia de Oxford simplemente
corrobora lo que la hermana White dice acerca de esta orden que no iba a tener escrúpulos para destruir lo que los protestantes habían hecho en la Reforma. Y dice que la Sociedad de Jesús, conocida como los jesuitas, fue fundada por Ignacio de Loyola, la aprobó el Papa Pablo III en 1540 y ofreció total obediencia. Por eso lo tengo ahí subrayado al papado, y fue prominente en sus esfuerzos de recuperar. Esa fue la razón por la cual nacieron los jesuitas: recuperar el terreno que perdió la iglesia por la Reforma protestante. Así que su razón de ser era clara y definida. Tenían que destruir todo lo que los protestantes habían hecho. Para eso habíamos estudiado que usaron 3 cosas para destruir todo lo que los protestantes hicieron en el tiempo de Lutero. Eso lo sacamos del Comentario Bíblico Adventista, y el comentario dice cuáles eran esas cosas que precisamente iban a destruir. Gracias, hermana. Iban a destruir lo que los protestantes hicieron. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, basado en el comentario del libro del profeta Daniel, capítulo 7, la nota adicional al final del libro. Durante la Reforma, que comúnmente se considera que empezó en el 17, cuando Lutero colocó las 95 tesis, el poder papal fue expulsado de grandes territorios del norte de Europa. Obviamente perdió terreno porque la gente conoció la verdad, se dio cuenta que había sido engañada y se dejó del brazo humano. No más tradiciones humanas. Lo que la palabra de Dios enseña es lo que basta para el hombre para su salvación. Y obviamente cuando el hombre se soltó del brazo de Roma, se agarra de la palabra de Dios, Roma pierde el poder sobre cada uno de esos lugares donde empezaba a entrar la Reforma y la palabra de Dios. Los esfuerzos del papado por combatir la Reforma, obviamente Roma no se iba a dejar. Había tenido el control a nivel mundial durante siglos, que ahora no se iba a dejar perder por este grupo de reformadores que querían derrocar y derribar la iglesia. Y dice que los esfuerzos del papado por combatir la Reforma se concentraron en la creación, uno, de la Inquisición. Ya vimos cómo la Santa Inquisición, en el nombre de Dios, se puso el nombre de Dios y mató a millones, derramó la sangre, la matanza de San Bartolomé. No tuve tiempo de explicarles todo. Lee Conflicto de los Siglos, lee la Santa Inquisición en España. Eso fue terrible. La hermana Güey contó la historia de un matrimonio en España que los separaron, los torturaron, mataron al esposo. La esposa la torturaron tanto que claudicó y renunció a la fe. Bueno, ustedes lo pueden leer ahí, la Reforma en España. Eso fue algo terrible. Llegó la Santa Inquisición, hizo cuanto quiso, destruyó a los vascos, a los españoles, y mató a miles de miles en la Santa Inquisición en aquel lugar. Dice ahí, vino la Santa Inquisición, después vino la creación del índice, la urgencia de meter a su Biblia los libros apócrifos para poder probar con los libros apócrifos todas las falsas doctrinas, herejía, espiritismo, brujería, hechicería, paganismo que se había metido dentro de la Iglesia Católica, que no había podido probar con la Biblia, pero obviamente con los libros apócrifos sí iba a poder probar el montón de herejías apóstatas que se había metido dentro de la iglesia. Eso lo vimos en la mañana. Y también venía la organización de la orden de los jesuitas. ¿Para qué iban a ser los jesuitas? Mira, 3 cosas, según el Comentario Bíblico Adventista, iba a hacer la iglesia con lo que se llamó la contrarreforma. La reforma vino con Lutero, Wesley y todos los demás. Entonces la iglesia católica hace la contrarreforma para parar y frenar lo que los protestantes estaban haciendo. Uno, hace la Santa Inquisición. ¿Cuál es el primer método de Satanás? La intimidación. El primer método es te asusto, te sometes o te sometes. Y el miedo, pues depura. Mira lo que le pasó a los de Gedeón, ¿verdad? ¿Qué dijo Gedeón? El que tenga miedo, ¿haga qué? Regrese a su casa. ¿Cuántos se regresaron? Los miles se fueron, porque la gente tiene miedo. Y el diablo sabe que si el diablo te asusta, muchos van a negar la fe. Ese va a ser un método en el tiempo del fin. Así es que, pues ponte las barbas en remojo, porque si tienes miedo, por ahí te va a agarrar el diablo. Porque el diablo dijo, a estos los voy a matar solamente cuando vean los instrumentos de tortura, a mí van a claudicar. Y eso es verdad, muchos claudicaron, los que no amaban verdaderamente al Señor. El que amaba al Señor era un placer que lo mataran por amor a Cristo Jesús. Ahora, por intimidación es uno de los métodos de Satanás para romper la fe de la iglesia de Dios. Después vino lo del índice. Lo del índice era mezclar la verdad con la mentira, meter libros falsos con los libros verdaderos de la Biblia. ¿Cuál fue el segundo método del diablo? Primero fue la intimidación. El segundo, con lo del índice, la mención de los libros apócrifos con los verdaderos, eso se llama la confusión. Si no los agarraba por la intimidación, los iba a agarrar por la
confusión. Tú sabes que una persona que ya está confusa ya no sabe en qué cree. Ya no está segura si lo que cree es la verdad. ¿Saben? Es lo que el diablo hace. El diablo te mete un poquito de duda y ya te agarró. La duda mata. Tú puedes leer el capítulo del Camino a Cristo, un capítulo entero la hermana White dedica acerca a qué hacer con la duda. Cuando el diablo te metió la duda, ya te agarró. Ya te agarró. Mira lo que hizo con Eva. Le metió un poquito de duda, la agarró. Tú no puedes dudar. La palabra de Dios no está para debatirse. La palabra de Dios no está para arguirse. Está para ser creída y obedecida. Así de sencillo. Dios no te va a dar siempre razones por qué está lo que está en la Biblia, pero Dios sí te pide que creas. Pero el diablo te va a meter dudas. ¿Qué será? ¿Que de veras Dios te pide eso por esta razón? ¿O será que Dios tiene motivos ulteriores? Te mete la duda, ya caíste. El diablo lo que hace con la creación del Index, va a meter una serie de libros que van a confundir, y obviamente lo lograron con cantidad de millones de católicos que siguieron las tradiciones humanas, los logró confundir. Intimidación, confusión. Y el tercero iba a ser la cuestión de los jesuitas. ¿Cómo le llamo a ese método de la creación de los jesuitas? Yo le llamo infiltración. Y eso está en el comentario bíblico. Ahí están las tres cosas. 1, intimidación. 2, confusión. Y número 3, infiltración. Iba a crear una orden de aquellos que se iban a llamar cristianos, pero de cristianos no iban a tener nada. Se iban a infiltrar en la iglesia, vendidos al papado, pero que se iban a hacer pasar por protestantes, por herejes, renunciando al papado. Iban a tomar el disfraz del protestantismo para, infiltrándose dentro de ellos, poco a poco ir erosionando cada una de las verdades que Dios levantó en la Reforma y finalmente destruir todo lo que la Reforma había hecho. Sigue diciendo, los jesuitas llegaron a ser el ejército intelectual. Pon atención a esto, no son tontos. Los jesuitas son intelectuales. ¿Tú sabes qué significa eso? Maestros de maestros. Esos son los jesuitas. Es gente tan astuta, es gente tan inteligente que puede manejar toda clase de argumentos para confundir. Son expertos en el arte de la teología. Por eso los más grandes teólogos han sido jesuitas. Las más grandes teorías y teologías han sido jesuitas. La gran mayoría de jesuitas estudian el arte de la psicología, estudian el arte de la filosofía. La gran mayoría de las cosas que ellos estudian, ni te creas que es la Biblia. La gran mayoría de cosas que ellos estudian es el arte de cómo manipular la mente, de cómo manipular las culturas, de cómo cambiar a la persona. Son expertos, son intelectuales. Es gente que sabe la psicología y que la sabe utilizar convenientemente según los planes de ellos. Dice que precisamente eran un ejército intelectual y espiritual de la iglesia para la exterminación del protestantismo. Comentario bíblico adventista. Ellos van a contrarrestar la Reforma destruyendo todo vestigio de lo que la Reforma había levantado. Comentario bíblico adventista. En el tomo 1 vimos acerca de cómo metieron ellos precisamente sus planes para combatir a la Reforma. Y dice, el primer concilio ecuménico que se tomó un acuerdo a favor de aceptar los apócrifos del Antiguo Testamento fue el Concilio de Trento. Su propósito principal fue trazar planes para combatir la Reforma. Ahora pon atención. Yo te dije en la mañana que el Concilio de Trento había sido para introducir los libros apócrifos dentro de la Biblia como un canon, parte del canon sagrado. Sin embargo, el Concilio de Trento no solamente fue para meter los libros apócrifos. El Concilio de Trento fue no solo para decir estos libros también son inspirados, sino que en ese concilio se reafirman las doctrinas heréticas de la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia no se retracta. En ese concilio, a lo mejor la Iglesia pudo haber dicho, bueno, Martín Lutero y todos estos nos están agarrando fuerte. Señores, llegó la hora de cambiar. Porque la verdad, si no cambiamos, nos van a tumbar todo lo que hemos levantado por siglos. No, la iglesia no va a cambiar. En ese concilio, la iglesia confirma que todas las doctrinas que habían predicado hasta ese entonces valen, quedan, no van a cambiar. Las doctrinas siguen igual. Te voy a mencionar algunas de las doctrinas que fueron corroboradas en el Concilio de Trento. Al principio, estábamos hablando, por cierto, en la mañana, que el Concilio de Trento, principalmente los seguidores de Tomás de Aquino, que eran los dominicos, eran los que estaban ayudando para que precisamente se metieran los libros apócrifos en el canon de la Biblia. Sin embargo, dice el comentario que después los jesuitas, pronto fueron desplazados los dominicos por los jesuitas. Se decretó que la fuente de la verdad se halla en la Biblia, pero además también está en la tradición. ¡Qué astutos! La Biblia es la palabra de Dios,
pero así como la Biblia tiene peso, la tradición escrita, también ellos dicen, hay otra tradición que tiene el mismo peso que la tradición escrita, y ellos le llaman la tradición oral, la patrística, los que los padres enseñaron en palabra, pero también en escrito. Citan algunos textos del apóstol San Pablo, dice, lo que nosotros os escribimos o predicamos, dice, ahí está, ¿te fijas? Lo que Pablo escribió tiene tanta validez como lo que él predicó. Lo que él habló es tan inspirado como lo que él escribió. Lo que él escribió es la tradición escrita. Lo que él habló es la tradición oral. San Juan capítulo 20, Cristo hizo muchas cosas que si todas se escribieran en libros no cabrían en todo el mundo. Entonces ellos dicen, lo que se escribió es la tradición escrita. Lo que Cristo no escribió o no se escribió de él, pero habló, queda como la tradición oral. Mira qué inteligente los jesuitas. Entonces dicen, ahí está, los dos tienen la misma validez, y en el Concilio de Trento se pone la tradición oral al mismo nivel de la tradición escrita de la palabra de Dios. Obviamente, al lograr meter la tradición, ellos te van a decir, esta doctrina viene de los padres de la iglesia. ¿Y dónde está en la Biblia? No, esto no está en la Biblia, pero los padres lo dicen, pero como tienen la misma autoridad, pues no tiene que estar escrito en la Biblia, pero si lo dijo uno de los padres de la iglesia, cuenta, es tan válida como si lo hubiera dicho el apóstol San Pablo. Obviamente, eso era completamente erróneo lo que la palabra de Dios había enseñado. Escrito está a la ley y al testimonio, no lo que el hombre dice, lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice, esto da poder a la iglesia para interpretar la Biblia a su manera. Comentario bíblico, tomo número 7. Además confirman cada una de las doctrinas paganas que la iglesia había sostenido por siglos. El Concilio de Trento enseña, 1, artículo de fe, que después de la remisión de la culpa y de la pena eterna queda un reato de pena temporal. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la penitencia. Una persona fue perdonada, pero no completamente. Todavía queda una parte que tienes que penar. Almas que ni fueron ni tan buenas ni tan malas, entonces van a penar, y queda corroborado en el Concilio de Trento. 2, que si no se ha satisfecho en esta vida, debe satisfacerse en el purgatorio. No, y eso fue corroborado en el Concilio de Trento. O sea, ellos no se echaron para atrás de decir estamos equivocados. Al contrario, se afirman en sus posiciones del infierno, del purgatorio, del pago de los pecados. 3, que las oraciones y buenas obras de los vivos son útiles a los difuntos para aliviar y abreviar las penas. Si alguien está en el infierno, es bueno que los vivos oren por ellos o hagan misas. Todavía se hace, ¿verdad? Hay misas por los muertos y todo eso, no sé si lo siguen haciendo, pero en el Concilio de Trento se reafirma que los vivos, sus oraciones e intercesiones sirven a los muertos que están en pena. Número 4, que el sacrificio de la misa es propiciatorio y aprovecha a los vivos lo mismo que a los difuntos en el purgatorio. Las misas tienen actos meritorios para sacar a los muertos del purgatorio. Número 5, dice ahí, esto dice, está en el Diccionario de Ciencias Eclesiásticas por Perú Huyango en Barcelona 1883. La doctrina católica, tal cual expuso el Concilio de Trento, es que los que salen de la vida en gracia y caridad, pero no obstante deudores de las penas de la divina justicia, se reservó, las padecen en la otra vida. Esto es, en lo que se nos propone creer acerca de las almas detenidas en el purgatorio. Doctrinas como el infierno quedan establecidas. Doctrinas como el infierno y el purgatorio quedan establecidas. La doctrina del perdón de los pecados, doctrina de la autoridad de la iglesia queda establecida, y otras más doctrinas. Roma no se tira para atrás. Roma dice, los protestantes nos han desafiado, nos mantenemos firmes en lo que hemos enseñado hasta hoy en día. Roma no cambió en el Concilio de Trento, al contrario, se reafirmó en lo que siempre había enseñado. Mira lo que la hermana White ve una visión del futuro. Y mirando después de la reforma, porque estos son capítulo número 36 del conflicto de los siglos, lo que yo les he mostrado es del capítulo 2 en adelante. En el capítulo 36, la hermana White, cuando habla de la libertad de conciencia amenazada en Estados Unidos, y mira a dónde iba a llegar en ese inter, desde la reforma protestante hasta la venida de Cristo, la hermana White ve lo que iba a pasar con los protestantes. Esos protestantes que salieron de la iglesia católica protestando porque todo lo que la iglesia enseñaba y quedó reafirmado en sus concilios iba en contra de la Biblia. Mira lo que la hermana vio acerca de esos mismos protestantes 200 años después.
La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara. ¿Qué cara le pone? ¿Qué es apacible? Así. Apacible es, ¿quién es alguien que está apacible? Tranquilito. Perseguimos antes, ahora ya no perseguimos. Eran las épocas de ignorancia. Eran las épocas que nuestros queridos y santos padres hicieron por buscar la gloria de Dios. Pero ya ahorita estamos tranquilitos. Ya ahorita no hay persecución, no hay Santa Inquisición. Eso se ha acabado. Eso ya no ha pasado. Y dice que le ha puesto, ¿a quién le puso esa cara? Dice, al mundo una cara apacible, y presenta aún disculpas por sus horribles crueldades. ¿Qué papa le pidió perdón a los que fueron torturados en la Santa Inquisición? ¿Ya estaba viva la hermana Guay en ese entonces? ¿Ya había venido Juan Pablo II? ¿Y cómo sabía ella que iban a pedir perdón? Profeta en medio de su pueblo. Sí, todos supimos de eso. ¿Quién no supo cuando el Papa le pidió perdón al mundo por los horrores de la Santa Inquisición? Eso fue público. Imagínense. Y aparte, todo eso lo vamos a ver en el paso de esta serie. Además, la hermana Guay dice, miren, la iglesia le pone una cara muy bonita a los protestantes y al mundo diciendo, ya cambiamos. Ya hemos entrado en una nueva etapa, ya no somos los mismos de antes. Y dice que hasta les pide disculpas por las horribles crueldades que ellos hicieron. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo. ¡Wow! Se ha disfrazado de corderito. Dice, no, perdónenos, no fue nuestra intención. Si les matamos a millones y a millones, no fue nuestra intención. Se nos chispoteó. Se nos pasó, ¿qué pasó? Pero ya cambiamos, ya no somos iguales. Pero en realidad, dice ella, ¿no a qué? ¿Y cómo sabía ella? ¿Cómo sabía ella? Dice, no ha cambiado. No te dejes engañar por el disfraz. No te dejes engañar por la apariencia. Te da una cara apacible, pero por dentro Roma sigue siendo la misma. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Wow. ¿Cuáles principios? Libros apócrifos, la Inquisición y los jesuitas. Dice, todo sigue igual como hoy en día. Dice, nada ha cambiado. No persiguen porque se les quitó el poder. Está herido el poder, pero si el poder lo tuviera, haría exactamente lo mismo que hizo en edades pasadas. El león no ha cambiado. Le cortaron la melena, pero sigue rugiendo todavía. El melón no ha cambiado. El león sigue rugiendo. Y no te le hagas confianza. No pienses que es un gatito, porque si te le acercas demasiado te corta la cabeza. Porque el lobo es lobo. Se han sabido de casos de señores que han tenido como mascotas tigres, ¿no es verdad? Y hasta los amaestran y todo eso. ¿Y cómo terminan? Los terminan matando. Supieron que aquí en Las Vegas, aquí cerquitas, había uno que tenía tigres de Bengala, ¿se acuerdan? Lo mataron. Amaestradores de osos los terminan matando, les dan porque está en la naturaleza de ellos ser así. Pues está en la naturaleza de esta iglesia apóstata destruir, está en sus genes. ¿Por qué? Porque el que le dio poder es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Recuerden, el papado es el hijo de Satanás. Y los jesuitas son los hijos del papado. Está en su naturaleza. Ahora la hermana Guay dice, presenta una cara muy bonita que ha cambiado, pero sin embargo todo sigue igual. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos todavía se siguen profesando, y es verdad. Tú vas a la iglesia, los sacerdotes no se pueden casar. Eso es una invención satánica. Todavía no se casan. Las monjas no se casan. ¿No dice la Biblia que los obispos tienen que ser casados? ¿No dicen que Pedro fue su primer papa? Pues Pedro era casado. ¿Por qué no se casan los papas? Si de veras siguen la Biblia, se tienen que casar los papas. Cada sacerdote y obispo se tiene que casar. No se casan, pero dicen en Timoteo que inventarían doctrinas de demonios, inventando que no se podrían casar. Las monjas no se casan. La misa sigue tan igual como siempre, sacrificio de Cristo. La transubstanciación todavía es creída por todos los católicos. ¿Qué es la transubstanciación? Transferencia, sustanciación, la sustancia. La transferencia de la sustancia de la hostia, que es redonda. Yo no veo en ningún lado de la Biblia que Cristo tenía una hostia redonda. Les dijo, tomad el pan. Y yo no sé que el pan haya sido redondo. Pero sacaron una hostia redonda en honor al sol, pagano 100%, y van a sacrificar a Cristo. Y dice ahí en los artículos de fe de la Iglesia Católica, cuando el sacerdote levanta la hostia,
y la consagra, dice que pide la transustanciación, le ordena a Cristo bajar literalmente del cielo y ponerse en la hostia, y entonces la sustancia de Cristo se posa en la hostia y la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso el sacerdote, cuando va a hacer va a presentar la hostia a cada uno de los feligreses, levanta la hostia y dice cuerpo de Cristo. Y la iglesia, no te creas que es cuento, es literalmente cuerpo de Cristo. Y el vino ya no es vino, el vino se convierte literalmente en sangre. Eso lo siguen enseñando todavía. No ha cambiado. Los niños los siguen bautizando chiquitos todavía. Siguen igual de bautizados. No han cambiado. Aunque la Biblia claramente enseña que un niño no puede ser bautizado, los siguen bautizando todavía. No ha cambiado Roma, sigue lo mismo. Los santos los siguen teniendo. Apenas el Papa pasado se murió, ya lo están canonizando. Que porque es un milagro de la monja, ¿verdad? A la monja francesa, y que ya lo están canonizando. No ha cambiado. Siguen con sus santos, con sus intermediarios. Todavía siguen adorando a María como la Madre de Dios. El perdón de los pecados, el confesionario, el Papa como el vicario de Cristo y Dios en esta tierra. Los mandamientos siguen igual de cambiados. Ve su catecismo, siguen enseñando. El sábado lo quitaron, santificarás la fiesta. Roma no ha cambiado, querido hermano. Han pasado más de 1000 años, sigue siendo la misma. Ahora sorpréndete, Roma no cambió, pero ¿sabes quién sí cambió? Los protestantes cambiaron. Curiosamente, ¿no? Si Lutero, a veces decimos, ¿verdad? Si la hermana White resucitara. No, ahora yo digo, si Lutero resucitara, si Zwinglio resucitara, si Juan Hus, que lo quemaron vivo, resucitara, si todos los mártires que están citados en el libro de Fox de los mártires resucitaran y ahora vieran a los católicos bien amigos con los protestantes, dirían: en vano nos morimos. En vano nos morimos para que estos ahora se hicieron tan buenos amigos sin haber cambiado. Porque si los mártires dijeran, bueno, ahora son amigos, pero cambió Roma todas sus doctrinas y regresó a la palabra de Dios, valió la pena. Valió la pena. Dejaron la tradición del hombre y siguieron la palabra de Dios, valió la pena. Pero si resucitaran y vieran que los protestantes se hicieron amigos y no cambió nada las doctrinas de Roma, en vano se murieron. En vano esa sangre fue derramada, en vano mataron a los niños, a los ancianos, a los jóvenes. En vano murieron los de San Bartolomé por una iglesia que no cambió, pero una iglesia que debería haber dicho la verdad, y esa iglesia progresivamente cambió. Los jesuitas obviamente trabajaron ahí. Sigue diciendo, Conflicto de los Siglos, capítulo 36. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar me fascina. La verdad, gloria a Dios por esta mujer que Dios nos dio. Tremenda esta mujer, tremenda esta mujer. Qué atinada. Y todavía hay quienes dudan que esa mujer no es profeta. Y todavía hay quienes dicen, no, esos libros ya no los lean. Y todavía hay quien se atreve a decir, fue la pedrada en la cabeza. Todavía hay quien se atreve a poner en tela de duda que esta mujer recibió revelaciones de Dios. Mira que claro lo dice. Los protestantes están ahora dispuestos a honrar al papado. Es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Wow. No los puede destruir, pero el espíritu es el mismo. ¿Tú crees que los católicos aman a los protestantes? No te engañes, hermano. No te engañes. El romanismo odia con tal odio a los protestantes que si estuviera en sus manos aniquilarlos a todos, lo haría. Y me atrevo a hacer esa declaración porque lo estoy leyendo de cita inspirada. Que serían capaces, si tuvieran el poder, de cerrar aquí las puertas y meternos en cámaras de gases a todos aquí. Serían capaces. Serían capaces. El espíritu sigue siendo el mismo, pero pastor, ¿se ven tan buenas gentes? Se ven tan tranquilos. Mire Juan Pablo II, qué lindo se veía el hombre, tan amoroso. No te engañes, dice ahí, no nadie se engañe. El papado sigue siendo lo mismo como en el tiempo de la Reforma. Y si pudiera nos haría pedazos a todos. Roma no ha cambiado. Capítulo 36. Mira lo que dijo el Papa Juan Pablo acerca de los hermanos protestantes o las sectas protestantes. El Papa Juan Pablo II ha declarado claramente la actividad proselitista. ¿Qué es la actividad proselitista?
Cuando tú haces campañas evangelísticas para convertir a los católicos, ¿no? Campañas evangelísticas, lo que hace Bullón, lo que hacen todos ellos, ¿no? ¿Para quién van? Pues obviamente van a convertir a los católicos, prácticamente. Entonces van evangelistas, convierten miles y miles y miles y miles, y obviamente esos miles se les están yendo a la iglesia católica. Cuando Juan Pablo II vio el riesgo de las sectas que le estaba quitando miles y millones de adeptos en Centro y Sudamérica, mira lo que escribió. La actividad proselitista de las sectas, y le llama sectas, no le llama iglesias, sectas, y los nuevos grupos religiosos en América está afectando gravemente. Ellos reconocieron el trabajo de la evangelización. Lo que queremos decir es que hay grupos religiosos independientes que le están haciendo daño al trabajo del papado alrededor del mundo. ¿Quiénes son esos grupos independientes? Los que no se metieron al ecumenismo. Un montón de iglesias se metieron, de eso vamos a hablar más adelante, pero hubo unas iglesias independientes que dijeron: nosotros no nos vamos a meter con ustedes, ya sabemos para dónde van ustedes quieren que regresemos a Roma, pues quédense solitos, nosotros no nos vamos. Especialmente el grupo de los pentecosteses. Muchos pentecosteses, ya saben cuántas ramas tienen los pentecosteses, por todos lados hay pentecosteses. Si viene uno y a cualquiera le llaman pastor y el otro es diácono y los ordena y ya se levantó la iglesia. O sea, rápido lo hacen, eso se levanta. ¿Sabes tú que los pentecostés es el grupo que más ha crecido en la última década? Crecen pero gigantescamente. Ya ven en una casa una iglesia, en un garage otra iglesia, en un taller mecánico otra iglesia, donde quiera levantan iglesias. Es algo gigantesco. Entonces ven el ritmo de crecimiento. Juan Pablo II dice: estas sectas nos van a hacer daño en el plan ecuménico que tenemos porque nos están robando las ovejas de la iglesia católica. Y dice ahí: el éxito del proselitismo hacia las sectas y los nuevos grupos religiosos en América no se puede ser ignorado. Juan Pablo II reconoce que son un peligro para el avance del papado. Demanda que la iglesia en el continente lleve a cabo un estudio exhaustivo al reto de las sectas y que sea efectivo. O sea, vamos a tener que hacer un plan para pararlos. Obviamente no pueden hacer el plan de la persecución porque no tienen en sus manos el poder para hacer pedazos a todos, pero sí tienen a los jesuitas, los intelectuales de la iglesia. Por cierto, ¿sabes cuántos sacerdotes jesuitas hay alrededor del mundo? Sacerdotes ordenados jesuitas. Había casi 40,000 sacerdotes jesuitas alrededor del mundo. Casi 40,000 ordenados oficialmente como sacerdotes jesuitas. Sacerdotes como cualquier otro sacerdote, pero con el título de sacerdocio jesuita. Según el último dato, casi 40,000 sacerdotes jesuitas alrededor del mundo. Sigue diciendo. Dice: y que el mismo se lleve a cabo en cada nación y en el ámbito internacional para que la respuesta al reto de las sectas, según escribió el Papa Juan Pablo II. Sigue diciendo el Espíritu profecía acerca de esta unión de los protestantes con la Iglesia Católica. Mismo capítulo 36 del conflicto de los siglos. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Wow. Lo escribe cuando en aquel entonces todavía había una animosidad tremenda de los protestantes hacia la iglesia católica, pero Dios le muestra que los mismos protestantes iban a patrocinar al papado. Han hecho transigencias. Fíjate, Roma no hizo las transigencias, quien hizo las concesiones fueron los mismos protestantes. El que dio el paso no fue la iglesia católica, el que dio el paso hacia la iglesia católica son los mismos protestantes que salieron de la iglesia católica. Lo han patrocinado, hicieron transigencias y concesiones que aún sorprenden a los mismos papistas. Que ellos dicen: oye, ¿qué le pasa a esta gente? Somos el gato y ellos son el ratón, y en vez de que los vayamos a cazar, ellos solitos vienen a nuestra boca. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Qué le está pasando a los protestantes? Ellos mismos nos están patrocinando. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad, dice ella, de despertar al pueblo. Por eso es la razón de estos sermones, hermanos. Para despertar y darnos cuenta que no podemos nosotros transigir con Roma a menos que Roma cambie. Y si Roma cambia, se tiene que hacer adventista el séptimo día. Pero eso va a ser imposible, queridos hermanos. O Roma cambia o nosotros cambiamos. Por eso es necesario, como dice ella, hay que despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Qué están buscando? Romper la libertad de religión. No más derecho a reunirse.
Se reunieron mucho tiempo allá en el centro evangelístico, se acabó. Esa iglesia está clausurada, nada más, nadie más se puede reunir ahí. Se va a acabar la libertad religiosa. Gracias a Dios que todavía tenemos libertad. Gracias a Dios que todavía yo puedo predicar este sermón. Porque va a llegar un momento que si yo predico este sermón, va a haber una policía esperándome ahí para llevarme a la cárcel. Todavía podemos predicar este sermón, gloria sea a Dios. Pero va a llegar un momento que ya este sermón no se pueda predicar. Va a llegar un momento en que las leyes de tolerancia religiosa se van a acabar. En América y en todos lados. Hoy en día, queridos hermanos, podemos hablar estos temas. Pronto viene el día que estas libertades civiles y religiosas se acabarán. Comentario bíblico adventista, sigue hablando de los jesuitas. Los jesuitas pudieron restaurar la confianza de los católicos alemanes, hablando de la Reforma. Se infiltraban en las escuelas. Otra vez, mira, ya llegaré a hablarte de las escuelas. ¿Por qué las escuelas? Mira, el que domina las escuelas, domina las iglesias. ¿Escuchaste lo que te dije? El que domina las escuelas, domina las iglesias. ¿Dónde estudié yo para ser pastor? En una escuela. Y para tú graduarte, tienes que cumplir un currículo. Si no cumplís el currículo, no te puedes graduar. Y tus años de estudio se te pueden ir a la basura porque no te gradúas. Para graduarte, tienes que satisfacer el currículum de la escuela. Pero si el que controla la escuela es un jesuita, entonces tienes que estar de acuerdo con el currículum de los jesuitas. O tienes que vender la verdad para graduarte, entonces, o si no te vendes, no te gradúas. Ya voy a explicarles acerca del control de las escuelas. Pero vez tras vez, tanto la hermana White como el comentario bíblico adventista habla que los jesuitas le tiraron a controlar las escuelas. Porque es más fácil controlar a los de abajo si yo controlo a los de arriba, a los intelectuales. Los jesuitas se infiltraban en las escuelas, tomaban la iniciativa en todas las empresas importantes, también influían en los estadistas mediante un oportunismo maquiavélico y fomentaban la idea de la reserva mental. Ahorita te voy a hablar acerca de los actos espirituales de Ignacio de Loyola. Deben ser considerados como instigadores de muchas acciones contra los protestantes, como la matanza de San Bartolomé y también las grandes crisis de Alemania que culminaron con la Guerra de los 30 años. Los jesuitas demostraron ser una milicia. ¿Qué es una milicia? Un ejército. Son más que sacerdotes con sotana. Todo jesuita tiene que aprender armas. Tienen que saber usar armas. Desde la daga, desde el envenenamiento, como las armas de asesinato. Tienen que aprenderlo. Tienen que saberlo. Les voy a dar algunas citas ahorita de varios personajes importantes de la historia que van a decir quiénes son los jesuitas. Prefiero que ellos los digan a que yo lo diga. Pero dice el comentario bíblico adventista, son una milicia, son un ejército que hizo posible que la iglesia aplicara sus métodos de autoridad absoluta y centralizara todo su poder en el papado. Lo lograron. Poco a poco fueron tumbando la influencia de los protestantes a través de sus generales, a través de su milicia y de sus soldados, que eran como cadáveres en las manos de sus superiores. Lo que el superior les decía, lo tenían que obedecer. No tenían mente, no tenían voluntad, no tenían razón para pensar, no había moralidad. Si su superior le decía, mata a este, lo tenía que matar. Ponle veneno a este, le ponían veneno. Degüella, lo tenían que hacer. No había crimen que fuera grande para ellos. Eran cadáveres en las manos de las autoridades superiores. La enciclopedia Wikipedia, cuando habla acerca de ellos, dice: la Compañía de Jesús, la Sociedad de Jesús, es una orden de la Iglesia Católica fundada por San Ignacio de Loyola junto con Francisco Javier, Beato Pedro Fabro Diego, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simón Rodríguez, en 1534 en París, y aprobada en el 40 por el Papa Pablo III. Con cerca de 19,000 miembros, sacerdotes, estudiantes y hermanos, es la mayor orden religiosa masculina católica hoy en día. Su actividad se extiende a los campos educativos, otra vez, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católico. Wow. Ellos controlan prácticamente todo aspecto de la vida social del individuo. Esta basílica que tú puedes ver allá es una basílica gigantesca que fue levantado en honor de Ignacio de Loyola. De hecho, así se llama esta catedral, la Catedral de San Ignacio de Loyola. Ahora déjame decirte,
Ignacio de Loyola jugó un parte tan importante en la contrarreforma protestante que Ignacio de Loyola fue canonizado. Es un santo. Es un santo. A él no solamente se le llama Ignacio de Loyola, se le llama San Ignacio de Loyola. Él fue canonizado por uno de los papas, ahorita te digo cuál papa fue, y literalmente es un santo para la Iglesia Católica, al grado que aún se levantó una catedral en honor a su nombre. La Compañía de Jesús se originó en el 34, 1500, bajo el impulso de su fundador Ignacio de Loyola y su principal colaborador Francisco Javier, ambos canonizados en el año 1600. Alguien que mató a millones fue canonizado. Imagínate. Alguien que derramó y se llenó las manos de sangre es canonizado por uno de los papas y es llamado santo por haber matado a los herejes en el nombre de Cristo. Ignacio de Loyola nació en 1491 en la Casa Solar de Loyola en el País Vasco, obviamente español. Fue educado como un caballero en la corte de España. En su autobiografía resume sus primeros 26 años de vida como una sola frase. Y esto lo dice él mismo, acerca de él mismo en su autobiografía: fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Era un guerrillero. Le gustaba la batalla, le gustaba la guerra, le gustaba el uso de las armas y le gustaba siempre tener victoria. Tenía un carácter fuerte. O sea, no te creas que era cualquier persona, y tenía un carácter decidido y le gustaba la milicia. El deseo de ganar honra llevó a Ignacio a Pamplona para defender esta ciudad fronteriza atacada por los franceses. La defensa era desesperada y cuando el 20 de mayo de 1521 Ignacio fue herido por una bala de cañón que le quebró totalmente una pierna, dejándole la otra malherida, Pamplona e Ignacio con ella cayeron en manos de los franceses. Perdieron la batalla, él quedó herido con una pierna casi destrozada, la otra herida, no pudo seguir más peleando. Después de que le pasa el incidente de haber sido herido en esta guerra, su orgullo como persona fue herido porque ya no puede seguir peleando, perdió la ciudad, él también perdió, quedó malherido. Mira lo que siguió haciendo. Ignacio comenzó su viaje a Jerusalén tan pronto como terminó su convalecencia. Él viaja para Francia. Se fue al monasterio de Montserrat, pasó varios años ahí, tuvo un contacto espiritual. De hecho, parte de los ejercicios espirituales que después se le hacen un libro, hay varios libros que se venden acerca de los ejercicios espirituales que tiene que ver con brujería, tiene que ver con levitación, tiene que ver con control mental, tiene que ver con telequinesis, tiene que ver con todas las artes de la mente y de control mental. Ignacio de Loyola era un brujo, era un espiritista. Después les voy a mostrar el libro que habla exactamente acerca de todos los ejercicios espirituales que Ignacio de Loyola tuvo en el colegio o en la iglesia de Montserrat, cuando estuvo junto con la Virgen. Él tuvo encuentros y apariciones espirituales y todos los describe día a día en un diario de sus ejercicios espirituales. Y dice que después de que termina ese encuentro espiritual en Montserrat, dice que pronto terminó su convalecencia. La primera parada fue en el monasterio de Montserrat. El 24 de marzo de 1522 ofreció la espada y el puñal delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Ofrece la daga con su propia sangre y le ofrece a la Virgen controlar y conquistar lo que los protestantes le habían hecho a la Iglesia Católica. Toma la decisión de hacerse un guerrero por Cristo y de poner todas sus facultades y su mente para lograr la conquista de los terrenos que se habían perdido por parte de los protestantes. Pasó toda la noche en vela con su bordón en la mano. Desde Montserrat bajó a la ciudad llamada Manresa, donde pensaba permanecer unos días, y estuvo ahí casi un año. Ignacio notaba sus experiencias en un pequeño libro, y esta era una práctica que había comenzado ya su convalecencia en Loyola, desde la herida que recibió. Al principio estas notas eran solamente para el uso personal, pero poco a poco vio la posibilidad de que pudieran tener una aplicación más amplia. Algunas cosas que observaba en su alma y las encontraban útiles, le parecía que podrían ser útiles también para otros, y así las ponía por escrito. Había descubierto a Dios y consiguientemente el sentido de la vida, y aprovechaba cualquier oportunidad para llevar a otros a experimentar el
el mismo descubrimiento. Conforme pasaba el tiempo, sus notas fueron tomadas en forma más estructurada y llegaron a ser la base de un pequeño libro llamado Ejercicios Espirituales, publicado para ayudar a otros a conducir a hombres y mujeres a través de una experiencia de libertad interior que lleva a un fiel servicio de los demás. Parte de estos ejercicios espirituales lograron lavarle el cerebro a los seguidores de Ignacio de Loyola. Por eso logró tenerlos a ellos como cadáveres entregados en su voluntad a la sujeción de sus superiores. Ahora déjate digo una cosa. La base fundamental del principio de Ignacio de Loyola tenía que ver, querido hermano, con la obediencia absoluta y ciega a los superiores. Te lo repito una vez más. La base primordial de la orden de los jesuitas tenía que ver con el principio de una obediencia absoluta y ciega a los superiores. ¿Qué pasa si la orden iba en contra de la palabra de Dios? No importaba. Lo que tu superior te diga, tú tienes que hacer. Es la lealtad a la autoridad superior. Tienes que ser leal. Tienes que ser obediente. Lo que tu superior te dice, tú no puedes pensar, tú no puedes razonar, solamente tú tienes que obedecer. Como el viejito tiene el bordón en la mano y lo mueve como se le da la gana, así eres tú en la mano de tu superior. Lo que tu superior te diga, tú lo tienes que hacer. Tú no puedes pensar, no razones, no pienses, que no haya ninguna cuestión moral que te detenga. La moralidad es tu superior. Lo que tu superior te diga es exactamente lo que tienes que hacer. Y en los ejercicios espirituales les lavó la mente a sus seguidores para que hicieran exactamente todo lo que Ignacio de Loyola les pedía que ellos hicieran. Después él escribió este libro acerca de los ejercicios espirituales. Fue el primer panfleto que él escribe acerca de estas ideas de cómo manipular la mente, supuestamente en la búsqueda de la espiritualidad. Y después viene en este papel precisamente, o este libro que les mencionaba, 12 pasos hacia la experiencia de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. ¿Qué piensa la Iglesia Católica hoy en día acerca de los ejercicios espirituales que inventó este supuestamente santo que fue canonizado? El Papa Benedicto, el actual Papa de la Iglesia Católica, hablando acerca de los ejercicios espirituales de San Ignacio, dice: los ejercicios son la fuente de tu espiritualidad y el matrix de tu constitución, pero ellos también son el regalo que el Espíritu del Señor ha hecho para la iglesia entera, o ha dado a la iglesia entera. Es para ti, para continuar para hacerte una preciosa instrumento de edificación por el crecimiento espiritual de tu alma. Aún el Papa hoy en día aprueba los ejercicios espirituales que inventó Ignacio de Loyola hace más de 2 siglos. Como se los digo, es 100% espiritismo y va en contra de la palabra del Señor. El papado lo ha aceptado. El sello de los jesuitas es este que ven ahí: Ius Hominum Salvator, que significa Jesús, Salvador de los hombres, y su logo era o significaba para la mayor gloria de Dios. Mientras más te sacrifiques y más hagas, es para la gloria de Dios. No es para tu gloria, es para la gloria de Dios. Hagas lo que tengas que hacer para la gloria de Dios. La hermana White dice que después de haber sido lavados ellos de su mente y ser listos para ser cadáveres en las manos de sus superiores, hermana White dice que ellos estaban dispuestos a cualquier cosa por su orden. Dice ahí, en Conflicto de los Siglos, se hacían criados. Obviamente eran expertos en los disfraces. No importa lo que sus superiores le dijeran: ¿te haces un criado? Se hacían criados. ¿Te haces un político? Se hacían políticos. ¿Te haces un intelectual? Eran intelectuales. ¿Te eres un maestro? Se hacían maestros. No importa lo que les dijeran, se tenían que usar el disfraz para el cual habían sido entrenados. Y dice la hermana White, se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes. Eran espías, eran maestros. Y los hijos de los padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Según dicho principio, la mentira, el robo, perjuria, asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados. Siempre que vieran los intereses de la iglesia, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de reyes y dirigentes de la política de las naciones. Wow. Para tú llegar a ser consejero de un rey, no cualquiera llega allá. Ahora déjame decirte que muchas de las decisiones que los presidentes toman es en base a sus consejeros. Cuando el presidente tiene que tomar una decisión, que a veces el presidente no sabe, porque el presidente no sabe todo, tiene que tener consejeros. Pues el consejero le dice: señor presidente, a usted le conviene hacer esto.
¿Pero por qué? Por esto y por esto y por esto. Piense un poquito que si usted toma esta decisión puede traer esta consecuencia. Y el presidente dice, tiene la razón. Y muchas veces los presidentes toman decisiones en base a sus consejeros. Pues los que eran los consejeros, los que le hablaban al oído del rey, eran nada más y nada menos que los jesuitas. Se hacían toda clase de disfraces, iban escalando, poco a poco iban escalando hasta que llegaban a los oídos del rey y obviamente el rey los escuchaba. Y dice que con eso podían dirigir la política de las naciones. Claro, ellos no eran los reyes que estaban enfrente, pero ellos eran el cuello que le movían la cabeza a los reyes y de esa manera manipulaban la política y las naciones que dirigían esos reyes. Malachi Martin, que todos lo conocemos obviamente por haber sido un maestro jesuita. En el libro que él escribió, los jesuitas, ¿no? Él escribió un segundo libro que se llamaba Los Jesuitas. Uno de los libros se llamaba Las llaves de esta sangre, pero el otro libro que escribió llevaba ese título, Los Jesuitas. Ahora, ¿qué mejor autoridad que uno de los maestros pontificios que fue jesuita y que enseñó a los jesuitas para dar la declaración que él va a dar? En el libro Los Jesuitas, Malachi Martin escribe, Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, destinó su organización. Comentario Bíblico Adventista dice que esa organización era más que una organización, era una milicia, era un ejército intelectual a servicio del Vaticano. Dice que esta organización la destinó a reproducir en su existencia laboral los principios jerárquicos según el cual el inferior se somete al superior. El diácono tiene que obedecer al jefe de diáconos. El diácono tiene que obedecer al anciano. El anciano tiene que obedecer al pastor. Y el pastor, y la lista sigue. Un sistema jerárquico. El de abajo tiene que obedecer al de arriba. Y el de arriba siempre tiene a alguien abajo, pero también siempre tiene a alguien arriba. Y en la pirámide, el que lleva hasta arriba es el que manda a todos los de abajo. Eso se llama un sistema piramidal. Ahora Cristo dijo, así es el mundo, tienen sus reyes y mandan y hacen lo que se les pega la gana. Pero entre ustedes no será ¿qué? Así, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el ¿qué? Entonces el sistema de los jesuitas completamente contrario al modelo bíblico. Cristo dice, ¿quieres ser el grande? Entonces hazte el menor. Porque yo soy el grande que estaba arriba de la pirámide. Si es que hay pirámide en el reino de los cielos. Yo era el que estaba arriba y vine hasta abajo. Vine a servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. ¿Vino a qué? A servir y dar su vida en rescate. ¿Quieren ustedes ser como el maestro? Humíllense. Porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Ahora Ignacio de Loyola lo ve diferente. Él dice, para yo poder manipular a todo el mundo me tengo que poner arriba y le tengo que enseñar a todo el mundo a obedecer al que está arriba de él. Si logro controlar eso, eso se llama obediencia al hombre. Obediencia al hombre. Y eso es en todas las ramas de la vida, ¿no es verdad? El alumno obedece al maestro, el maestro obedece al alumno. ¿Quién obedece a quién? Pues el alumno tiene que obedecer al maestro porque si no ni se gradúa. Ahora el maestro, ¿a quién le da cuentas? El alumno le da cuenta al maestro, pero el maestro ¿a quién le da cuenta? Al director de la escuela. ¿Y el director de la escuela se da cuentas él mismo? No, tiene que darle al coordinador que está arriba y la lista sigue. Hasta el secretario general de educación es el que manda. Es un sistema piramidal. Los doctores, exactamente lo mismo. El doctor tiene una credencial para ser doctor, pero no se manda solo. Entonces es una mala práctica, respondes a una comisión que te supervisa. Y te pueden quitar esa licencia. Y si te quitan la licencia, te amolastes. Porque hay alguien siempre arriba de ti. Es un sistema ¿qué? Piramidal. El de abajo obedece al de arriba y el de arriba tiene a alguien arriba y lo tiene que obedecer y la lista sigue. En este sistema piramidal de las naciones, la cabeza de todos los Estados Unidos es solamente uno, el presidente de los Estados Unidos, y todos los que están debajo de él lo tienen que obedecer. Es un sistema piramidal. ¿Por dónde él pasa? Todo el mundo le hace reverencia. Es la máxima autoridad, es la cabeza de esta nación. Ignacio de Loyola descubre que es fácil dominar a todo mundo abajo si les vende la idea que alguien siempre tiene que darle cuentas a otro. Sistema piramidal. Malachi Martin describe ese sistema. Dice ahí, y donde todos los elementos se unían en reconocimiento a una autoridad superior, por lo tanto estaban listos para obedecer. Era una autoridad piramidal. La lealtad al hombre en vez de la lealtad a Dios. ¿Y cuánta gente obedece al de arriba aunque esté en contra de la palabra de Dios? Solo porque el de arriba es el jefe.
Si tu empleador te dice, yo soy el jefe, ven a trabajar el sábado, solo porque él te dice que es tu jefe, tienes que ir a trabajar el sábado, ahí es tu decisión. ¿A quién vas a obedecer? ¿Al jefe de arriba o la palabra de Dios? Tu decisión es clara. ¿Es menester obedecer a Dios antes que los hombres? Sí, pero a veces eso cambia en el sistema religioso. Si tu pastor te dice, vámonos al hoyo, pues es mi pastor, ¿no? En nombre de Dios. El de abajo obedece al de arriba, aunque eso a veces implique obedecerlo yendo en contra de la palabra de Dios. El mismo autor, Malachi Martin, pero ahora no es en el libro de los jesuitas, es en el libro Las llaves de esta sangre, The Keys of this Blood, página número 219, dice: sistemas sofisticados de engaño están disponibles para los jesuitas, como los desarrollados por el católico Dzerzhinsky, fundador de la temible policía checa. Los inventores de los sistemas de la policía terrible de los checos, y no solamente de la policía checa, precursor del NKVD y la KGB en Rusia, están esos sistemas al alcance de los jesuitas. Y este sistema fue ideado y perfeccionado para obtener el consentimiento de los que están siendo engañados. Wow. Expertos en el arte de la manipulación y del engaño, según Malachi Martin. En el libro La historia secreta de los jesuitas de Edmund Paris aparece el voto, cita el voto del juramento de los jesuitas que tienen que hacer antes de entrar a esa orden. El juramento lo tengo aquí, son 4 páginas. No se los puedo leer todo, les voy a leer solamente una parte. El juramento obviamente va a estar incluido dentro del paquete de los DVDs cuando se termine esta serie. Son 4 páginas, a ver hasta dónde llego. Después de leerles el juramento de los jesuitas, tenemos un testimonio el día de hoy. ¿Creen que tengamos algún jesuita el día de hoy aquí? ¿Creen que tengamos un jesuita? Bueno, tenemos uno que estudió para ser jesuita y nos viene a contar su testimonio el día de hoy. Eso se lo voy a pasar, le voy a dar el micrófono, le voy a dar solamente 5 minutitos después de leerles el juramento que los jesuitas tienen que hacer antes de iniciarse dentro de esta orden. Dice así: yo, y ponen su nombre ahí, ahora en la presencia del Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, el bendito San Juan Bautista, los santos apóstoles, el general superior de la Sociedad de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificado de Pablo III y continuando hasta el presente, por el vientre de la bendita Virgen, la matriz de Dios y la vara de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y es el verdadero y única cabeza de la Iglesia Católica o Universal por toda la tierra. Y por virtud de las llaves de atar y soltar dadas por su santidad, mi Salvador Jesucristo, el Papa tiene poder para destronar herejes, ya sean reyes, ya sean príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos, y ellos sean ciertamente destruidos. Por lo tanto, al extremo de mi poder, yo defenderé esta doctrina del derecho y costumbre de su santidad contra todos los usurpadores o autoridades protestantes, cualesquiera, especialmente la Iglesia Luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, y la ahora pretendida autoridad de las iglesias de Inglaterra y de Escocia, y las ramas de la misma ahora establecidas en Irlanda y aún en el continente americano y en cualquier otro sitio, y todos sus adherentes, en consideración que ellos sean usurpadores y herejes, oponiéndose a la Madre Iglesia de Roma. Yo ahora denuncio y reniego cualquier alianza dada a cualquier rey hereje, príncipe o estado, llamado protestante o liberales, u obediencia a cualquier otra ley, magistrados u oficiales. Yo además declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, de los calvinistas, de los hugonotes y otros del nombre de protestantes o masones, a ser malditos, y ellos mismos a ser malditos quienes renuncien a las mismas. Yo además declaro
que yo ayudaré a asistir y aconsejar a todos o a cualquiera de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté, ya sea en Suecia, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio. Yo vendré para lo máximo para extirpar a las doctrinas herejes protestantes o masonas y destruir a todos los falsos poderes legales, o al contrario. Yo además prometo y declaro que no obstante yo estoy permitido asumir cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de la Madre Iglesia, de mantener secreto y privado todos los consejos de tiempo en tiempo de sus agentes, como ellos me los confíen, y a no divulgar directa o indirectamente por palabra, escritura o circunstancias cualesquiera, sin ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado a cargo descubierto a mí por ti, Padre espiritual, o cualquier orden secreta de la Iglesia. Yo además prometo y declaro que yo no tendría opinión o voluntad mía propia o ninguna reserva mental, fuere lo que fuere, aun como un cuerpo y cadáver, sino sin vacilar obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Que yo iré a cualquier parte del mundo donde quiera que sea enviado, a las regiones congeladas del norte, selvas de la India, los centros de civilización en Europa, o a las persecuciones salvajes de los bárbaros, los salvajes de América, sin murmuración, sin lamentación, y seré sumiso en todas las cosas que fueren comunicadas a mí. Yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, prepararé y haré hacer implacable guerra secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, como yo he sido ordenado a hacer extirparlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré la edad, no perdonaré sexo, no perdonaré condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y aún enterraré vivos a estos infames herejes. Rasgaré sus estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared, para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa del veneno, la cuerda de la estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, el rango, la dignidad o la autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. En confirmación de lo cual, yo por la presente dedico mi vida, dedico mi alma y todos los poderes corporales, y con la daga, cual ahora recibo, yo suscribiré mi nombre escrito con mi propia sangre, como testimonio de lo cual, y si yo soy probado falso, o si soy encontrado débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros, soldados de la milicia del Papa, corten mis manos, que corten mis pies, corten mi garganta de oreja a oreja, mi panza abierta, y azufre queme dentro de mí todo el castigo que pueda ser infligido sobre mí en esta tierra, y mi alma sea atormentada por demonios en el infierno para siempre. Que cuando yo vote, siempre votaré por un caballero católico, y en preferencia un protestante, especialmente un masón, y que yo dejaré mi partido para hacerlo, que si 2 católicos están en la candidatura, yo me aseguraré cuál es el que mejor apoya a la Madre Iglesia y votaré en consecuencia. Que yo no emplearé un protestante, si está en mi poder, tratar o emplear un católico. Que yo pondré las niñas católicas en las familias protestantes para que un reporte semanal sea hecho de los movimientos internos de los herejes. Que yo me proveeré con armas, me proveeré con municiones, para que yo esté listo cuando la voz sea pasada, o yo sea ordenado defender ya sea la iglesia como individuo o la milicia del Papa. Todo lo cual yo, y aparece su nombre, juro por la bendita Trinidad y bendito sacramento, cual ahora voy a recibir para desempeñar y en parte para cumplir mi juramento. En testimonio de presente documento, yo tomo el más santo y bendito sacramento de la Eucaristía, y atestigo el mismo más adelante con mi nombre escrito en la punta de esta daga, mojada con mi propia sangre y sellada a la luz del sacramento que voy a tomar. Y este es el voto que tenían que hacer los jesuitas de juramentación para entrar al orden de los jesuitas. Terrible.
Terrible, los campeones del papado. Lo que son capaces de hacer. Roma no cambia, querido hermano. Sigue siendo la misma de los tiempos de la Reforma. No sé si mi hermano está acá, parece que salió. Cuando regrese le vamos a dar oportunidad que cuente su testimonio de las iniciaciones que tienen los jesuitas. Tú sabes que en el Vaticano se hace la ordenación de los sacerdotes jesuitas. Abajo del altar, donde está el altar que se hace la misa en el Vaticano, abajo hay catacumbas. Hay pasillos secretos en el Vaticano. Y en una parte muy profunda del Vaticano son las iniciaciones. Yo honestamente he estudiado varios historiadores que dan su versión de cómo son las iniciaciones de los jesuitas sacerdotes. Algunos varían en la forma como se hacen, pero he encontrado por lo menos 2 o 3 que coinciden en una forma. Y la forma que ellos dicen que son las iniciaciones de los jesuitas católicos es realizando una misa negra en la parte de abajo de la Iglesia Católica del Vaticano. En esa misa negra se performa la misa y la Eucaristía negra, en la cual se ofrece un sacrificio. El sacrificio que se ofrece no es el sacrificio de un animal. Según los testimonios de varios que han sido jesuitas y han salido de ahí, se habla de la idea de que algunos de esos sacrificios involucran a bebés, en los cuales el bebé es descuartizado y los que van al obispado de los jesuitas tienen que comer partes del bebé, aún teniendo canibalismo. Es que lo que les diga lo tienen que hacer. Esa es la señal que están listos para obedecer cualquier cosa donde la moral se acabó, al grado de comer carne humana. El voto habla por sí mismo, ustedes lo acaban de escuchar. Napoleón Bonaparte, miren lo que dijo de los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la volición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. ¿Quién creen que fue a atacar directamente al papado y lo sacó y lo desterró? Berthier, ¿por órdenes de quién? Porque Napoleón sabía hasta dónde había llegado el dominio del papado con los jesuitas. Mira qué dijo este otro. El general de los jesuitas insta en ser el amo, soberano sobre los soberanos. Y donde quiera que los jesuitas sean emitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial, son dictadores. Por lo tanto, es el irreconciliable enemigo de toda autoridad constituida. Todo acto, todo crimen, por más atroz, es un trabajo meritorio. Si es cometido por los intereses de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general. Y eso lo dijo el general Montholon en la cautividad de Napoleón en Santa Elena, página 62 y página 174. El historiador Thompson, hablando en su libro Las huellas de los jesuitas, y también escrito por Hunt y Ayton, ponga mucha atención acerca de Hunt. Hunt es un historiador cristiano que es bien conocido hoy en día. Yo tengo libros de él, no es adventista, pero él tiene una percepción tan clara de la Iglesia Católica que me sorprende. Y no es adventista, es pentecostés. Y déjame decirte, él escribió un libro. El libro yo te lo recomiendo que lo compres, es un libro muy impactante, está en inglés. Yo no sé si el libro está traducido al español. El libro en inglés se llama The Woman That Rides the Beast, la mujer que cabalga a la bestia. Y obviamente él directamente va a hablar de el papado que monta a la bestia. Es tremendo como él lo describe. Pues mira lo que dicen ellos. Hablando del emperador ruso, Alejandro se vio precisado a promulgar un decreto real en 1816, mediante el cual los jesuitas serían expulsados de San Petersburgo y de Moscú. Siendo poco efectivo ese decreto, promulgó otro en 1820, excluyéndolos totalmente de los territorios rusos. Donde quiera los políticos se han dado cuenta del poder de los jesuitas. ¿Sabes qué les hacen? Los expulsan, porque dicen, estos nos van a dominar. Y estos son asesinos crueles que no perdonan ya sea al rey o al príncipe.
Y muchos que se dieron cuenta del poder de los jesuitas los trataron de sacar de la tierra sin éxito, porque eran maestros en el engaño. Si los sacaban de un disfraz que utilizaban, regresaban con otro disfraz y con otro disfraz, hasta volverse a meter en la vida política de las naciones. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América, dijo una vez: mira, un presidente de Estados Unidos, cuando supo lo que estaba pasando con los jesuitas que habían venido a América, mira lo que dijo: la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente y sin embargo está apoyada por las autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y la muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de Ignacio de Loyola, los jesuitas. Eso fue un presidente de los Estados Unidos que se dio cuenta de dónde venían esta orden, venía directamente del mismo infierno. El presidente Abraham Lincoln, que trató la cuestión de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, el norte contra el sur, mira lo que dijo. ¿De dónde era Abraham Lincoln? ¿Quién sabe? Era de Chicago, era de Illinois, es el padre de la reforma de la libertad de los esclavos en Chicago. Mira lo que dijo Abraham. Aparte, ¿qué era Abraham Lincoln? Antes de ser presidente, ¿a qué se dedicaba? Era un abogado, era un brillante abogado. Por eso él miró que las leyes en contra de los negros era completamente antihumana y él peleó para que ellos pudieran recibir la libertad. Aunque no logró todos los derechos, pero sí apeló a que se los liberara. Mira lo que dijo Abraham Lincoln: la guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de ¿quiénes? Wow. ¿Hasta dónde se metieron los jesuitas para poner al hermano contra el hermano, el norte contra el sur, contra los Estados Unidos? Y esto llevó como resultado la guerra civil. El presidente se dio cuenta, dijo: estos son diabólicos, estos son capaces de poner un país en contra del mismo. Y él dijo: estos pusieron al mismo país en contra. Ahora, ¿qué le pasó a Abraham Lincoln más adelante? Lo asesinaron. ¿Y quién crees que lo asesinó? Pero antes de ese asesinato pasó un incidente. Pasó un incidente que lo marcó a muerte a Abraham Lincoln. Con un ex sacerdote jesuita que se salió de la iglesia. Se salió porque vio todo el montón de paganismo y de apostasía que se metió. Se salió. ¿Saben cómo se llamaba ese sacerdote? El padre Chiniquy. Él escribió un libro, se lo recomiendo, cómprenlo. El libro se llama 50 años en la iglesia de Roma. Cómprense ese libro. Es un libro impresionante porque él describe todo lo que pasaba en el confesionario, en los monasterios, él explica todo ahí porque él vivió esa experiencia. Ahora, el que fue, porque a Chiniquy se lo llevó a ser juzgado. Pero ¿saben quién fue el abogado de Chiniquy? Nada más y nada menos que Abraham Lincoln. Cuando Lincoln ganó el caso, porque mandaron a los mejores jesuitas para condenar a Chiniquy. Cuando Lincoln, que también era un cerebro, ganó el caso, el padre Chiniquy le manda una carta a Abraham Lincoln y me dice: estoy triste. Y no estoy triste porque usted no haya ganado el caso, usted ganó el caso. Pero estoy triste porque me temo que al usted haber ganado el caso y haber humillado a los jesuitas, dictó su sentencia de muerte. Eso viene, y se lo escribió antes de que lo mataran. Antes de que lo mataran, se lo escribió y le dijo: ¿sabe qué? Usted se metió con estos, no va a durar. No va a durar, sus días están contados. No sabe con quién se metió. Yo sí sé con quién se metió, porque yo anduve metido ahí. Dice: pero usted no tiene idea con quién se ha metido usted. Samuel Morse. ¿Quién era Samuel Morse? Inventor. Los jesuitas son una sociedad secreta como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características 1000 veces más peligrosas aún que los masones. Solo para que tengas la idea de quiénes son estos. Dave Hahn, en el libro que les digo, Una mujer writes the beast. Además, el Papa describe él en su investigación, tiene miles de agentes secretos en todo el mundo.
Estos incluyen a los jesuitas, los caballeros de Colón, los caballeros de Malta, el Opus Dei y otros. El servicio de inteligencia del Vaticano y sus recursos de campaña son incomparables. No hay gobierno mundial que tenga la capacidad de organización que tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ningún gobierno ha durado tanto como la católica. Tiene miles de años de experiencia. Cuando una nación se levanta y cae, la Iglesia Católica sigue. Cayó Alemania, la Iglesia Católica sigue. Cayó España, la Iglesia Católica sigue. Cayó Italia, la Iglesia Católica sigue. Cayeron los hugonotes, la Iglesia Católica sigue. Hermanos, en el Vaticano hay archivos de la historia del mundo. Toda la experiencia de la historia está archivada. No tengo ahorita oportunidad, eso lo voy a predicar en otro sermón. No tiene que ver exactamente con esto. Pero te quería dar una lista de las compañías de las cuales el Vaticano es dueña. Te vas a quedar... No, el Vaticano es la más conocida. Se van a quedar sorprendidos. El sistema de organización de la Iglesia del Vaticano es tan grande, queridos hermanos, que tiene el control. Porque tienen miles, literalmente, de años de estar trabajando en este negocio y saben cómo funcionan las cosas. Historia del protestantismo. Este hombre fue un tremendo historiador de aquel entonces y miren lo que escribe de los jesuitas. No había forma de disfrazarse que ellos no poseyeran, por lo que podían penetrar en cualquier lugar. Podían penetrar silenciosamente tanto en el guardarropa de un monarca como en el gabinete de un jefe de Estado. Podían infiltrarse de forma secreta en una asamblea general y mezclarse sin provocar sospecha alguna de las deliberaciones y los debates. No había idioma que ellos no pudiesen hablar, ni credo que no profesaran. Sin embargo, no había iglesia en la que ellos incursionaran, ni membresía de la iglesia a la que pertenecieran que continuara funcionando. O sea, se metían y los hacían pedazos. Se hacían de la iglesia que fuera. Hugonotes se hacían hugonotes, se hacían luteranos, se hacían metodistas, anglicanos, no importa la iglesia, se metían. Y bajo el nombre de ser protestantes, los infiltraban y poco a poco los iban destruyendo, plantando semillas de duda, falsas teologías, falsas herejías, falsas enseñanzas, haciendo el mismo método de la Iglesia Católica, los infiltraban. Y no había disfraz que ellos literalmente no pudieran utilizar. Ellos podían desacreditar al Papa ante los luteranos y jurar su intención solemne de guardar el juramento. Imagínate, se tenían que maldecir al Papa en frente de la iglesia, lo hacían. Para que la gente que confiara, dijera, este es de los nuestros. Es sin saber que el que les estaba hablando era nada más y nada menos el que le besaba los pies al Papa. Un emisario de Roma, pero la astucia del disfraz. Por eso se lograron meter en diferentes iglesias. Mira, me queman las manos para mostrarte cómo se metieron las iglesias protestantes. Porque sabes que, hermano, una foto habla más que 1000 sermones. Una foto habla más que 1000 sermones. Yo te puedo decir un montón de cosas, pero una foto te dice toda. Las fotos me las estoy reservando cuando regrese de Colombia. No te las voy a enseñar ahorita. Porque cuando yo regrese de Colombia, si no me secuestraron allá, por supuesto, yo te digo una cosa, te voy a enseñar cómo los jesuitas lograron tumbar a las iglesias protestantes más grandes de la Reforma. Y te voy a mostrar las fotos de los acuerdos, los abrazos, y te voy a enseñar los papeles. Aquí tengo los papeles. Esto va a venir en el paquete del CD, de los CDs de los jesuitas. Todo va a venir metido ahí en la carpeta de los acuerdos de nuevas relaciones entre las iglesias protestantes y la iglesia católica, resultado del trabajo de los jesuitas. Este es el padre Chiniquy que te estaba mencionando. Chiniquy, mira lo que dice, era un canadiense, presbiteriano. Se convirtió de la iglesia católica, nacido en Kamouraska, Quebec, Canadá, un católico romano, de padres católicos romanos, y estudió en el colegio de Nicolet, Canadá, profesor de letras y bellas artes, después de su graduación hasta 1833. En 1833 fue ordenado como un sacerdote católico romano y hasta 1846 fue vicario y curato en la provincia de Quebec, donde él se estableció
como la primera sociedad de temperancia, ganando el título de apóstol de la temperancia en Canadá. ¿Qué clase de temperancia? Si tú lees el libro te vas a dar cuenta que él estaba en contra de la bebida, del alcohol, del tabaco, y fue uno de los primeros pioneros en decir: dejen de torturar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, no se metan más bebidas embriagantes. Fue uno de los primeros que trató de imponer leyes que no se dejara que todo el mundo tomara, porque eso era una plaga que estaba consumiendo Canadá, por supuesto después también Estados Unidos, y eso obviamente le creó un montón de enemigos. Pero él fue un sacerdote católico ordenado al curiato por la Iglesia Católica. En 1851 se estableció una colonia extensiva católica romana en Kankakee, Illinois. Yo todos los años llevaba a la iglesia que tiene en Chicago a Kankakee a acampar, todos los años. Tuve el privilegio de estar en Kankakee, los llevaba a comer al pueblo en Kankakee, y en Kankakee hay un río bien grande, bien bonito, y todos los años los llevaba a ese río porque los domingos nos subíamos a las canoas. Y allá, como el río son medio tipo rápidos, nos subíamos por 10 millas en las canoas y los paisajes eran preciosos por allá. Eso sí, el frío ya es tremendo, pero cuando hacía calorcito los paisajes eran tremendísimos. Kankakee era el lugar donde se estableció Chinique después de moverse de Canadá. Y dice, él enseñó en Inglaterra y en Australia, 1878 al 82. Publicó un número de libros y tratados acerca de la temperancia y también después del antirromanismo, algunos de los cuales llegaron a ser bien populares y fueron traducidos en varios lenguajes, cuando finalmente él descubre el error de haber sido un sacerdote católico y haber sido engañado por la curia católica después de muchos años. El libro que escribió es 50 años en la iglesia de Roma, donde él explica literalmente el drama y el infierno que vivió estando en la iglesia de Roma en ese tiempo. Chinique después escribió acerca del plan de los jesuitas para los Estados Unidos, y escribe Chinique: gobernaremos a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del vicario de Jesucristo, el Papa. Él cita un juramento de los jesuitas cuando invaden los Estados Unidos. Ustedes saben que hubo la gran cantidad de personas que vinieron a Estados Unidos originalmente eran protestantes. La gran mayoría que vinieron originalmente eran protestantes. Después se dejaron venir cantidad de barcos de Escocia, de Polonia, de países católicos para llegar a los Estados Unidos. Y tú sabes hoy en día, querido hermano y querido amigo, que hoy en día hay más católicos en Estados Unidos que protestantes. Con eso te digo todo. Hoy en día ya hay más católicos en este país que protestantes. La invasión de protestantes, eso fue gigantesco. Aquí se celebra el día de San Patricio. ¿Qué es el día de San Patricio? Que todo el mundo se pone verde y todo eso. ¿Cuánta gente anda vestida de eso? Y todos los que se ponen eso son católicos. Es el día de San Patricio, un día católico. Solo para que tengas la idea cuántos católicos hay en este país. Cuando Chinique sabe del voto de poner Estados Unidos a los pies del Papa de Roma, lo escribe en su libro, y dice ahí: de modo que él le ponga fin al sistema impío de educación y a las leyes de conciencia que constituyen un insulto a Dios y al hombre. La Iglesia Católica nunca ha creído en la libertad de conciencia. La Iglesia Católica dice: nosotros somos la iglesia original y fuera de Roma no hay salvación, y si tú no estás dentro de la iglesia te podemos hacer pedazos. No hay libertad de conciencia para Roma. Pero este país es fundado sobre el asunto de la libertad de conciencia. Aquí tú puedes adorar a Dios según los dictados de tu conciencia. Nadie te va a imponer la iglesia que tú no quieres tener. ¿Quieres ser independiente? Pues independiente. ¿Quieres ser católico? Sé católico. ¿Quieres ser bautista? Sé bautista. Anglicano, mormón, metodista, brujo, satánico de la Ouija, Harry Potter, lo que quieras hacer. Tú nomás dale. No es de veras, hermanos. Si aquí 2 o 3 nos ponemos a hacer la iglesia Harry Potter, lo podemos hacer mañana. Y la registramos. Y nos vestimos como Harry Potter. En este país tú puedes hacer lo que quieras. Siempre y cuando no violes las leyes del país, obviamente, ¿verdad? Pero aquí hay libertad de conciencia y libertad de religión. La Iglesia Católica odia esa. Cuando Chinique se da cuenta del plan de los jesuitas, lo escribe en su libro y juraron matarlo. Como Abraham Lincoln lo defendió, Abraham Lincoln recibió la sentencia y falleció después bajo la mano de un jesuita. La hermana White dice en el libro Maranata, página 191, en nuestro país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Lo mismo que dijo Chinique.
El voto que dijeron los jesuitas, la hermana White lo confirma, el espíritu de profecía lo confirma y dice, sí, sí se va a acabar. Lo juraron los jesuitas y sí, viene un día que se va a acabar la libertad religiosa en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una unidad forzada. Pero desde hace años viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento a favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. ¿Qué estoy citando? ¿Qué estoy citando? Conflicto de los siglos. Estoy citando a la hermana White en Conflicto de los siglos. Mira lo que ella escribe. Hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento a favor de una unión basada en puntos. Ni siquiera se hablaba de ecumenismo. Y ya la hermana White está diciendo, las iglesias se están uniendo y van de regreso a Roma. Y ya lo escribió, dice, desde hace años. Y porque la hermana White se dio cuenta que los jesuitas estaban infiltrando todas las iglesias. Y dice, el papado está trabajando, ya están trabajando y las iglesias se están uniendo en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión. En el próximo sermón te voy a poner las citas del Concilio Mundial de Iglesia, basados en puntos comunes de doctrina. Ni cuenta se dieron, repitieron las mismas palabras de la hermana White. En puntos comunes de doctrina, evitando toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Conflicto de los siglos, capítulo número 26. Roma ha dicho, unámonos. Y los protestantes están diciendo, amén. Esa cita me la inventé yo. ¿Es así? Roma dice, amémonos de corazón. Y los protestantes dicen, no de labios solamente. ¿Saben qué es lo que pasa? Tanto se junta el pato con los patitos que finalmente aprende a decir cuac cuac. Y los protestantes están empezando a hablar el lenguaje del romanismo. Y la hermana White dice, no, en lo que diga la palabra de Dios va a ser la unidad. La unidad va a ser en base a puntos comunes de doctrina. Y lo que están de acuerdo, hazte de la vista corta. Hazte de la vista, ponte el ojo, ¿verdad? Tapa el sol con un dedo. Pretende que ni está escrito ahí. Y queda el sábado. Bueno, ¿qué día guardamos todos? El domingo. Pues ahí está ya. Y los judíos, hay que tolerarlos, los pobrecitos. La mayoría guardamos el domingo. Y los adventistas, tú no te apures, lo vamos a hacer pedazos mañana. Toda la gran mayoría guardamos el domingo. Eso es lo importante. Cuando yo estaba en Montemorelos, una vez fuimos a dar estudios bíblicos a una persona que estaba ahí. Y finalmente ya íbamos avanzados y cuando hablamos acerca de la persecución, porque teníamos que hablar, Apocalipsis capítulo 13. Entonces, decía el hijo del señor con el que estábamos estudiando, íbamos un compañero mío y yo, íbamos a hablar con ellos, les dábamos estos estudios. Y entonces hablamos de la persecución, que venía una persecución terrible y que no sé qué. Y entonces dice el hijo, dice, ay papi, mira lo que viene. Y entonces el papá dijo, sí, dice, por eso yo te he dicho que no compremos casas, para que cuando los adventistas los persigan, nos apropiemos de sus casas. Y dice, porque ellos van a abandonar todo, pues allá, ¿para qué compramos ahorita si vamos a tener casa gratis cuando ellos se vayan? Ellos saben lo que viene. Ellos saben que viene una terrible persecución y que Roma reinstituirá las doctrinas de la persecución y los protestantes se están uniendo a ellos y no saben en lo que se están metiendo. Con esta cita estoy por terminar. Los hombres ven que fueron engañados. La hermana White tiene una visión. Ahora, esta cita tiene que ver ya con el fin del tiempo de gracia. O sea, en esta cita ya la hermana White escribe al final del conflicto de los siglos. Ya pasó la reforma, el engaño de las iglesias, el ecumenismo, y ella llega cuando la gracia se está cerrando. La hermana White se le presenta una visión de lo que va a pasar cuando la gracia se cierre. Ahora, cuando la gracia se cierre, ¿alguien más se puede salvar? Ya no es salvación, ya cada quien definió su caso, o para vida o para muerte. Mira lo que ella ve, cuando ya la gracia se va a cerrar. Los hombres ven que fueron ¿qué? Va a llegar un momento que sí se van a dar cuenta. Va a llegar un momento que van a abrir los ojos y dice, los hombres van a ver que el trabajo de los jesuitas fue muy bueno porque los engañó. Pero va a llegar un momento que esas vendas se van a caer y van a ver que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a quienes.
a los pastores. ¿Quién jugó un papel importante en el tiempo del fin para engañar a todo mundo? Porque los de abajo escuchan a los de arriba. Dice, todos están de acuerdo que si ellos fueron engañados, ¿de quién fue la culpa? De sus pastores. Por eso yo tiemblo por ser pastor. Yo tiemblo de ser pastor. Que pastor no nomás de ser pastor, predica la verdad, enseña la verdad, vive la verdad. Al final cada quien toma la decisión de lo que quiere hacer, pero dice la palabra de Dios, si tú ves al impío que está en pecado y no le dices su pecado y delata su pecado y el impío muere, yo reclamaré la sangre del impío de tus manos. Pero si tú le dices la verdad y el impío sigue pecando, entonces tú eres libre de la sangre de él. Le dijiste la verdad en amor. Por eso yo te tengo que decir este tema en amor, pero te tengo que decir la verdad. No confíes en el hombre, confía en Cristo Jesús. Pero dice aquí que al final, cuando se dan cuenta que están perdidos, sinceros, muchos van a decir, es que creímos sinceramente en el pastor, creímos sinceramente en lo que nos enseñaron. Eran hombres de Dios, eran ungidos del Señor. ¿Cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios? Eran ungidos de Dios. ¿Cómo crees que yo me iba a rebelar? No, olvídate. Creyeron sinceramente, pero sinceramente se van a ¿qué? A perder, y se dan cuenta que están perdidos. Y dice ahí, todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga. ¿Qué significa la más amarga? Condenación. ¿Qué les van a decir? Lo que va a salir. ¿Qué cosa les van a decir? Tú me engañaste. Estoy perdido por tu culpa, sinvergüenza, malvado. Los van a maldecir. Bueno, ¿qué los van a maldecir? Porque se dan cuenta que se perdieron por culpa de ellos. Pero la culpa no solo es de los pastores, la culpa también es del que no quiso estudiar la Biblia para ver la verdad y la mentira. Si tú eres engañado es porque quieres ser engañado. La Biblia está aquí, lee la Biblia. El que tiene falta de sabiduría, pídesela a quién, al pastor, ¿verdad? Pídesela a Dios. ¿Y Dios la da qué? En abundancia y sin reproche. ¿Qué significa sin reproche? Es que no sé leer. Dios no te lo va a decir así. Ay, que tú no sabes leer. No, solo los estudiosos son los que saben. ¿Quién dijo que solamente los estudiosos Dios les habla? Dios le puede hablar a quien Él quiera. No tiene que ser un erudito que solamente conoce la verdad de Dios. Una persona, es preferible una persona que está estudiada a los pies de Cristo estudiando la Biblia a alguien que está estudiado a los pies de Gamaliel. Te lo digo así. Déjame decir, no, a mí Dios puede utilizar el instrumento más simple y más sencillo para dar su mensaje. Pero estos, ¿a quién les hicieron caso? A sus ministros. Los pastores, ¿y cómo les llama? Les llama pastores. ¿Pero qué clase de pastores son? Infieles, profetizaron cosas lisonjeras. ¿Qué es eso de lisonjero? No pasa nada, todo está bien, agradables al oído, tú no te apures, que sigues comiendo carnita, invítame también de una vez. No te apures, que el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Qué pastor, hay que vencer el pecado? No, ¿quién vence el pecado? ¿Tú qué te preocupas? En esta vida nadie va a vencer el pecado. Somos pecadores, nacimos pecadores y nos vamos a morir pecadores. Tú nada más ponte la mano de Dios y deje que Él haga en ti lo que tú no puedes hacer. Ya se acabó. Si pudiste, pudiste. Y si no, ni modo. Cosas halagüeñas, tú no te apures. Mientras tú vengas a la iglesia, estés tranquilo de tus diezmos, todo está bien. Date tranquilo. Y la gente solo ha querido, mira las tradiciones de los hombres. Y la gente viene a la iglesia, escucha el sermón, calienta la banca, no trae visitas, pero da su diezmo. Se regresa a la casa, come, se duerme, pero espera que se termine el sábado y prende para ver la tele de Don Francisco. Y ya se siente salvado. Porque está bien con la iglesia. Ya me salvé. Ya cumplí con Dios. Regresamos a lo mismo a la iglesia católica. Vamos a escuchar misa y se acabó. El resto del día para mí. Erramos porque no conocemos la palabra de Dios. Erramos, no sabemos el poder de Dios todavía porque estamos agarrados a la tradición del hombre. Si el hombre te dice, es más, hermano, ¿qué tal si yo te digo, hermanos, por haber escuchado este tema de los jesuitas ya están bien, vayas en paz en su casa? Solo porque yo te lo diga, ¿ya estás bien con Dios? El que te tiene que decir que estás bien con Dios es Dios, no yo.
Él te va a revelar si tú estás bien o estás mal. Por eso está el Espíritu Santo. ¿Quién puede ocupar el lugar del Espíritu Santo, querido hermano? Hace rato que yo me di cuenta que yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy un simple mortal sujeto a errar, y que te lo digo, me equivoco. No confíes en mí, querido hermano. Yo te lo digo, sé como los bereanos, no creas ni la mitad de la mitad de la mitad que te digo. Vea la palabra del Señor. Yo puedo estar mal, pero Dios no se equivoca. Vea la palabra de Dios. Su error fue haber confiado en la palabra del hombre. Falsos pastores indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros finalmente confiesan ante el mundo su obra de engaño. Finalmente se quitan el disfraz. Ahora sí se quitan la máscara, se quitan la careta, se quitan el disfraz, confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. ¿Qué les van a hacer? Los van a hacer pedazos. Ahora sí viene la segunda Santa Inquisición. ¿Y sabes qué? Están perdidos. Aunque los maten, por lo menos se quedan un poco contentos de haber derramado la sangre de aquellos que fueron su piedra de tropiezo para la salvación. Precisamente aquellos que más los admiraban. ¡Ay, es que mira, era el pastor tal! Que tanto lo amaba y lo quería, como escuchaba yo sus sermones y yo me... Los que más los amaban, los que más los admiraban en otro tiempo, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán ahora para matar a sus enemigos, y por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿Tuvieron éxito los jesuitas? Sí. Mirad que nadie os engañe. El hermano Agüe dice: a pesar de la advertencia, el engaño va a estar por todos lados. ¿No me lo quieres creer? Ahí está la cita. No, pastor, que nadie va a ser engañado. Ahí está la cita. Y sus propios pastores fueron la causa de su perdición. Yo tiemblo ante eso. Tiemblo ante eso. Termino con esta cita. Mira que dice el hermano Agüe que viene en el futuro para nosotros. La iglesia remanente. ¿Qué significa la iglesia remanente? Los que queden. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El que llegue hasta el fin será salvo. Yo digo el remanente, los que quedaron, ¿no? Los que llegaron hasta el fin. La iglesia remanente tendrá que pasar por grandes pruebas y angustias. ¿Qué nos viene? La cosa no se va a poner buena para nosotros, la cosa se va a poner peor. Ahorita estamos en la gloria, hermanos. Créemelo, ahorita estamos aquí. Ay, pastor, me quieren borrar. Hermano, estamos en la gloria ahorita. Esto no es nada. Por lo menos aquí tienes un pastor que te predica y una iglesia para predicarte. ¿Está bien? Eso no es nada. ¿Qué sufres? ¿Qué sufres? ¿Qué sufres? Y no tienes un pastor, tienes 3 pastores. Ninguna de las iglesias ya tienen 3. Acá tú tienes 3. Imagínate. ¿Qué sufres? Mira. Terribles pruebas y angustias pasará la iglesia remanente de Dios. Los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de sus huestes. Satanás tiene por súbditos a los habitantes del mundo. Ha obtenido el manejo de las iglesias apóstatas. ¿A través de quiénes? Los jesuitas. Las controló ya. Lo logró, pero no pudo controlar ¿a quién? A un remanente. Hay un grupito que dijo: a mí no me controlas, yo sé quién es Roma, y aunque se vista de seda, yo sé quién es Roma. Y dice ahí: pero hay una pequeña compañía, ya ni le llama remanente, ahora le dice: hay un grupito chiquito, hay unos cuantos. Por eso te digo, Dios no necesita muchos. A veces estamos en la iglesia adventista tan preocupados de llenar la iglesia, y Dios no las va a vaciar. Dios las va a vaciar las iglesias. Viene un zarandeo y todo el que nos sirve, Dios lo va a sacar. Estamos tan preocupados en hacer números cuando a Dios no le importan los números. Con uno es más que suficiente para hacer revoluciones. Dios no necesita los miles. 1 o 2 que estén consagrados al Señor son los que el Señor va a utilizar en el tiempo del fin. Y más con esta era de satélites, hermanos, uno predicando le va a llegar a millones.
Dios no necesita miles aquí y allá, solo pocos que estén consagrados al Señor. La pequeña manada, los poquitos, la pequeña compañía que resiste su poder. Si Él pudiera raerla, si la pudiera cortar debajo de la tierra, su triunfo sería completo. Como influyó en las naciones paganas para que destruyeran a Israel, así en un futuro cercano, ¿qué tan cercano? Lo estamos viendo, impulsará a los impíos de la tierra a destruir al pueblo de Dios. A todos se les exigirá que rindan obediencia ¿a los qué? ¿Y qué son los edictos humanos? Las tradiciones de los hombres, las leyes de los hombres. A todos se les va a pedir que rindan obediencia a los edictos humanos, violando la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán ¿qué? Traicionados hasta por sus padres, hermanos, parientes y amigos. ¿Estás listo para que el que te entregue sea tu papá? ¿Estás listo para que el que te entregue sea tu hermano? ¿Estás listo para que tu propio hijo te señale? Se va a repetir la misma historia. Roma no cambia. Que nadie se engañe, dice el espíritu de profecía. Roma no cambia, y el que hace concesiones con Roma va a terminar en la boca de león. Roma no va a tener misericordia, queridos hermanos. No va a tener misericordia. El mismo espíritu que incitó la Santa Inquisición es el mismo espíritu que se repetirá cuando el poder de Roma sea restaurado. Roma no cambia, los protestantes están cambiando. Pero Dios tiene un remanente todavía, queridos hermanos. Tiene poquitos que en su corazón están tomando decisiones firmes. Que en su corazón, así como los jesuitas hicieron un voto de obediencia inquebrantable, Dios también quiere hijos que tengan un voto de obediencia basado en el amor. Un voto de obediencia que pueda decir como los apóstoles: sí, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario dar aún mi vida para no traicionar los principios de la santa palabra del Señor. El que quiere agradar al hombre, gloria de hombre busca. Pero el que quiere agradar a Dios no busca la gloria del hombre, busca la gloria de Dios. Aunque eso implique, querido hermano, que te miren mal. Aunque eso implique, hermanos, que te dejen de hablar. Aunque eso implique que te vean como un enfermo. Aunque eso implique que te vean como la peor peste que existe. Aunque eso implique que te vean como el peor disidente habido y por haber. Aunque eso implique que te vean como el peor apóstata que ha existido. Dios necesita hombres que estén a favor de la verdad aún a costa de su propia vida. Y yo te digo una cosa, tiene que haber un grupo en el tiempo del fin que se le pare a la iglesia de Roma y que esté listo a utilizar todas sus energías y todas sus fuerzas para buscar el favor de Dios y levantar la gloria de su nombre que ha sido puesta por el suelo. Dios te llama a ser parte de este grupo. Pero el diablo ha trabajado, querido hermano. Sermón número 4 y sermón número 5. Te voy a presentar las pruebas de cómo las iglesias se han abrazado de la iglesia católica y están listas para regresar a Roma. Y yo te digo una cosa, los días, como te lo dije en la mañana, de esta tierra están contados. El Espíritu Santo ha empezado a sellar a sus hijos, queridos hermanos. Ya empezó a caer el Espíritu Santo. Voy a Colombia esta noche, estoy a punto de salir. Y déjame decirte una cosa. El diablo ya empezó a trabajar. Yo voy con toda la actitud, en amor, de presentar la verdad. Pero obviamente el diablo se va a oponer. Yo les pido que nos tengan en sus oraciones. Porque hay que ser campeones de la verdad, caiga quien caiga. Porque hay que predicar la verdad, porque la verdad se tiene que predicar, aunque incomode, aunque sea dura, aunque ofenda, pero la verdad es la verdad, porque la verdad nos va a libertar. Y Dios quiere, queridos hermanos, que no tengamos temor, que no seamos de los que temen. Dios quiere valientes, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y Dios necesita valientes que estén de su lado en este día. Me llamaron de Colombia esta mañana. Parece ser que en Colombia estaban viendo el sermón de esta mañana. Había varias personas que estaban conectadas y viendo el sermón de los jesuitas en Colombia y en algunos otros lugares. ¿Saben ustedes, hermanos, que la gran mayoría de gente que recibe este mensaje ni son los que estamos aquí?
Son los que de repente por la pantalla nos están viendo a través del internet conectados a nivel mundial. Pues también esos hermanos Dios los está llamando a ser parte de los campeones que Dios necesita para este tiempo del fin. Personas que aprendan no en la escuela de Ignacio de Loyola, personas que aprendan en la escuela de Cristo Jesús y que estén listos para, así como el bastón que decía Ignacio de Loyola, pues que estén listos para ser utilizados por el Espíritu Santo por amor a Cristo Jesús. Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Te gustaría ser utilizado por el poder del Espíritu Santo en este tiempo del fin? Ponte de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno Prefiero a mi Cristo. ¿Prefieres a Jesús? Yo prefiero a Jesús. Jesús estuvo dispuesto a todo porque nos amó y no tuvo miedo de tomar la decisión de dar el todo por nosotros. Que Dios nos dé ese amor. Que Dios nos dé un amor tal, como dice Pablo, que ni la muerte, persecuciones, ni amenazas nos separen del amor que es en Cristo Jesús. Puede ser que algunos de nosotros algún día estemos en un calabozo. Puede ser que algunos de nosotros sellemos nuestra vida con sangre. Puede ser que algunos de nosotros perdamos todo. Propiedades, familia, todo. Pero aún en esa soledad va a haber alguien que no nos va a dejar solo. Y es la presencia de Cristo. Porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en la fría mazmorra y en la amenaza mortal y en la pérdida total, nuestro Cristo estará con nosotros. Dichoso el varón que haya perdido todo. Ella ha sido el más pobre y el más ingrato en esta tierra, pero haya encontrado la perla de gran precio que es Cristo Jesús. Pongámonos de rodillas para orar. Buen Dios y amante Padre, no hay cosa que pase en esta tierra, Señor, que tú no hayas previsto de antemano. Y el diablo piensa que es astuto y que su inteligencia le habrá llevar para dominar el mundo entero a sus pies. Parece ser que lo ha logrado. Parece ser de que todo el mundo ha rendido homenaje al hombre y a sus instituciones. Parece ser que todo el mundo se ha inclinado ante la tradición humana y a ti te ha pisoteado, Señor. El diablo sonríe porque piensa que se está saliendo con la suya. Pero hay un problema. Hay un problema que le molesta gravemente. Y es que hay un pequeño grupo que no puede dominar, que ha hecho hasta lo imposible, pero no los puede quebrar ni romper, porque hay una conexión poderosa, que es la conexión con el trono de Dios. Oh, querido Señor, te queremos pedir que nos puedas hacer poderosos en Cristo. No para buscar gloria de hombre, pero para buscar solamente la gloria de aquel que dio todo por nosotros, que es Cristo. Enséñanos a amarte, Señor. Más que el conocimiento, Señor, más que el saber, enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos, Señor, que nuestro corazón vibre y palpite por Cristo Jesús. Que nuestros poros, Señor, absorban y saquen solamente oxígeno por recibir la palabra de Jesucristo. Que vivamos, Señor, por tu bendita palabra, que anhelemos estar contigo. Que, Señor, que querramos morir si no estemos enamorados de ti. Haznos, Señor, verdaderamente desearte, necesitarte y querer vivir por ti. Para que Dios quiera, ojalá, Señor, danos esa bendición. Échanos tu bendición para poder decir con Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia adventista. Bendice al presidente de la conferencia general. Bendice a los líderes de las divisiones, de las uniones. Bendice a los líderes de la conferencia, cada pastor que has llamado a cada iglesia. Derrama tu bendición sobre ellos. Abre nuestros ojos para darnos cuenta que tenemos un papel importante, Señor, que hacer como líderes y pastores. Para poder, Señor, dar este mensaje a tu pueblo. Sabiendo que el papado se ha movido. Sabiéndose que los jesuitas, Señor, han ganado terreno. Sabiendo que Satanás ha obrado.
tienes un remanente. Y este remanente el diablo lo quiere destruir. Despierta a tu iglesia, por favor, Señor. Derrama tu Espíritu Santo y devuélvenos la fidelidad a tu palabra y al espíritu de profecía. Enséñanos, Señor, que el pueblo de Dios tiene profeta en medio de él. Y enséñanos también que en medio de este pueblo Cristo camina y tu Espíritu Santo nos fortalece y el poder del Padre están listos para darnos la victoria. Ayúdanos, Señor, para poder denunciar los pecados del papado, la caída de las iglesias protestantes, pero también a nosotros. Protégenos de las influencias del enemigo. Protégenos de enemigos externos, pero también de enemigos internos. Que tu Espíritu Santo nos pueda proteger. Pero sobre todas las cosas, danos el espíritu de querer leer tu palabra para que ese espíritu, al leer la palabra, nos guíe a conocer el error y solamente vivamos de la verdad de tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Llévanos en paz a nuestros hogares, pero sobre todo, ve tú con nosotros en nuestro ida, nuestro acostar, nuestro levantar cada día de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.